¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hoy, desde una coqueta habitación de hotel, con el mar ahí enfrente, mirándome la espalda desde el espejo y en Cantabria, terminando una presentación de un automóvil y aún con la cama caliente y saliendo el sol, de nuevo con vosotros para analizar coches, para analizar la industria del automóvil y para analizar todo lo que está pasando en un sector tan importante para la industria en general y para la economía en particular como es la automoción en Europa. Y desgraciadamente las noticias que se van sucediendo no son las mejores en lo que respecta al futuro de esta industria en nuestro continente. Y de hecho, y esto es interesante porque lo hablaba con algún profesor importante y catedrático de economía, he tenido últimamente ocasión de hablar con varias personas que digamos que estudian y dirigen a fondo la economía y la industria en Europa y algunos ya me empiezan a decir que tenemos que empezar a pensar en alternativas, es decir, que no vamos a poder parar toda esta, entre comillas, sangría, van a venir tiempos duros y por lo tanto lo que deberíamos de empezar a focalizarnos no solamente es en intentar frenar la sangría, que también, sino empezar a pensar en alternativas para todo aquello que no se pueda detener. Y me estoy refiriendo a la pérdida de peso de la industria del automóvil europea en los tiempos que vienen, años muy duros, en los que además los años no van a ser solo duros, porque se van a perder muchos empleos, como te voy a contar a continuación, ya está empezando a pasar, sino porque los usuarios finales que hemos tenido el automóvil en el epicentro de nuestra movilidad durante décadas y décadas y décadas, entramos en una realidad y en una nueva generación en la que el automóvil no es bienvenido, en la que el automóvil está considerado un producto de lujo que hay que retirar de la realidad para otras formas de movilidad y en la que el automóvil nuevo cada vez es más caro y por lo tanto cada vez más inaccesible para los usuarios finales, debido a las medidas de seguridad que se están implementando en los coches y debido a las medidas anticontaminación que conducen inevitablemente a la electrificación. Próximamente llegarán nuevas generaciones de automóviles eléctricos con los que se pueden conseguir ahorros importantes siempre y cuando tengas la capacidad de poder cargar el automóvil en un sitio donde se pueda pagar la carga a bajo coste, porque en carretera eso nunca va a suceder. Y con todo este caldo de cultivo, lo que está sucediendo en Europa, la región más dura y más agresiva, tanto en materia de seguridad como en materia de emisiones del mundo, es que comienzan las sangrías de empleos y comienzan además situaciones que ya no tienen, se van más allá de la industria, como es la geopolítica, muy tensas como lo que está ocurriendo con China. Bueno, la fotografía de estos días, de esta semana, termina como una foto de una peli de terror porque Nissan, los japoneses, acaban de anunciar que van a eliminar 9.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Se ha conocido por un informe que Audi se quiere deshacer de un 15% de su fuerza de trabajo que consideran no necesaria, sobre todo por la parte de desarrollo, y se está hablando de 4.500 empleados que saldrían en esta compañía fuera. Y por último, Stellantis igualmente ha anunciado o está preparando una reducción de 1.100 empleados en Estados Unidos de América en una planta en concreto. Como puedes ver, este no es un asunto, no es una cuestión concreta de la Unión Europea. Nosotros tenemos fenómenos añadidos que intensifican el fenómeno del cambio en la industria, como es todo lo que te he contado hasta ahora en el vídeo, pero evidentemente hay un cambio absoluto de paradigma en el que hay ganadores y perdedores y los principales ganadores no acaban de remontar, por decirlo de alguna manera, y los perdedores ven cómo está degradándose rápidamente su cuenta de resultados. Y ante esta situación nos hemos puesto a confrontarnos contra China para que su producto eléctrico no arrase nuestro mercado europeo. Básicamente los aranceles que Europa coloca a China son un cortafuegos o son simplemente como en las películas cuando alguien es perseguido por el malo y le lanza barriles, mesas y sillas en la persecución para detener su avance, pues eso es lo que esencialmente está haciendo Europa frente a China, reteniendo a sus automóviles eléctricos o encareciéndolos mediante aranceles. Esto es muy llamativo, porque esto que se está haciendo es básicamente para ganar tiempo, o al menos es lo que la industria, una parte de la industria y los países que soportan más empleo de automoción como el nuestro, están requiriendo o estaban requiriendo a las autoridades europeas para frenar a las chinas. Ahora se ha visto que esto tiene sus consecuencias, por supuesto, y sus consecuencias negativas también. De momento ya se ha visto que China está parando, está congelando las inversiones que tenían previsto hacer en Europa por los aranceles. Es decir, que vosotros me ponéis aranceles y me encarecéis los coches entre 4 y 8.000 euros. Muy bien, todos los planes que teníamos en Europa para poner fábricas y centros de producción para evitar esos aranceles, los frenamos mientras tú me sigas poniendo los aranceles. Es la primera medida de presión de China, además de que China está estudiando medidas de presión, aranceles extra, para el sector lácteo, para el sector de los brandis en Francia y para el sector porcino, que es sin duda un ataque directo a medida y hecho como un traje que encaja perfectamente en la radiografía de la economía española. Es un arancel pensado para España.
En España tenemos el caso de Chery, del grupo Chery, que tiene muchísimo éxito en nuestro país con los vehículos de combustión interna, con la marca Omoda. Ahora han lanzado la marca Yaeku. Aquí en el canal tenéis vídeos de uno y otro vehículo. Bueno, pues se conoció ya hace unas semanas, en el mes de octubre, que Chery iba a frenar la inversión en la producción del automóvil eléctrico Omoda, el Omoda 5 eléctrico, un coche bastante interesante por precio-producto. Igualmente, marcas como Changan, que se iban a establecer en Europa, han decidido que de momento no se establecen en nuestro continente mientras la situación no se arregle. Y de momento parece que el único fabricante chino, que es el gran monstruo, el gran gigante que sigue adelante con sus planes, es BYD. BYD está terminando de montar ahora mismo una planta en Hungría, en la Unión Europea, donde quieren producir sus vehículos, algunos de sus vehículos de más ventas, el BYD Seal y el BYD Atto 3, e igualmente hay planes para establecer una factoría, se supone que en Turquía, que es un lugar, es una plaza que, al igual que Marruecos, tiene un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y de esa manera, vía Turquía, se supone que se salvarían los aranceles de la Unión Europea, porque esa es otra, esa está por ver. En la Unión Europea esta medida de momento es en firme, aunque no se han terminado las negociaciones con las autoridades chinas, ya se han puesto en marcha las medidas y se sigue hablando, y en Estados Unidos de América ha ocurrido, por ejemplo, que los chinos y otras empresas estaban tremendamente interesadas en convertir a México en su particular China, en su particular polo de producción industrial, y ahora con la victoria de Donald Trump eso no está nada claro que vaya a suceder, que alguien pueda saltarse la norma de los aranceles estadounidense vía México o en menor medida vía Canadá. ¿Sucederá algo parecido dentro del seno de la Unión Europea? Ya se ha empezado a hablar que esas tácticas de traer los coches desmontados a nuestras latitudes o de utilizar un país puente para saltar los aranceles van a ser observados y vigilados por la Unión Europea, aunque de momento, como eso no ha sucedido, no se ha dado el caso. Pero llegados el momento, no habría que descartar que igualmente la Unión Europea frene esos movimientos e igualmente aplique los aranceles al fabricante chino, aunque esas inversiones estén en otros lugares. Desde luego, sería mucho más fácil que la Unión Europea cortara el truco de traer vehículos por piezas para ser montados, lo cual es una planta de montaje de coches, no una planta de fabricación de coches, que es una cosa muy distinta. Eso está claro que la Unión Europea no lo puede permitir, pero ojo, si se van a Turquía, si se van a Marruecos los fabricantes, teniendo en cuenta que esas fábricas se construirían sin ayudas del gobierno chino directo y sí con ayudas probablemente de los estados locales, la Unión Europea no tendría argumentos para poder frenar la producción de vehículos chinos. Y al mismo tiempo, a China no le acaba de gustar que sus fabricantes empiecen a producir en este tipo de estados, básicamente porque tienen miedo de que su conocimiento industrial y su conocimiento intelectual les sea robado por algunos socios locales que lo aprovechen para montar la factoría al lado. Es irónico, ¿verdad?, lo que te estoy diciendo. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, pues este es el caldo de cultivo en el que estamos jugando. Un caldo de cultivo, por cierto, en el que se ha conocido y se ha demostrado que en la negociación que ha tenido China y Europa, se ha filtrado que lo que Europa le estaba pidiendo básicamente a China para quitar los aranceles es que China solamente pudiera vender un tipo de automóvil en Europa a partir de una franja de precio. Se estaba mercadeando por parte de la Unión Europea, luego vamos de adalides, de la libertad de comercio y de las facilidades para hacer negocios, pero lo que estaba negociando la Unión Europea es básicamente que en Europa no se pudiera vender ningún coche chino por debajo de los 35.000 euros. Y China estaba dispuesta a aceptar y a entrar en ese juego, ojo, pero siempre y cuando lo que se les permitiera es vender coches a partir de 30.000 euros y no por debajo de 30.000 euros. Si la Unión Europea hubiera aceptado que los coches fabricados en China se pudieran vender aquí a partir de 30.000 euros, esto no hubiera ocurrido, el asunto de los aranceles. Así que al final esto se ha convertido efectivamente en un regateo, en una subasta, en el que de momento no se han puesto de acuerdo. Y mientras tanto, mientras todo esto sucede,
el mercado de los automóviles chinos en Europa eléctricos, y repito, eléctricos, porque en combustión es otra cosa, se resiente. Comienza a resentirse y comienzan a bajar las ventas y se les está haciendo daño y se les está impactando. Ojo, porque los chinos no es que piensen que necesitan a Europa para conquistar y para hacer sus marcas de automóviles rentables. Somos muy pequeños en comparación con lo que venden en el mercado chino. La cuota de penetración aquí de los vehículos chinos es muy pequeña todavía. El asunto es que en Europa esos automóviles se pueden vender a unos precios mucho más caros, se gana muchísimo más dinero. Estamos hablando de que tranquilamente hay automóviles que duplican, casi duplican su precio cuando cruzan la frontera por cuestiones legales y por cuestiones técnicas, pero también porque se les aplican unos márgenes que aquí los europeos pagamos y que no pagan los chinos allí. Y eso hace que se alivien mucho todas las tensiones financieras y los problemas que tienen los fabricantes chinos en un mercado que ya está madurado y está saturado de marcas y en el que hay una competencia feroz con unos precios muy bajos porque los márgenes están ultra ajustados o incluso se vende a pérdida precisamente para seguir funcionando por la situación del mercado. Así que Europa para los chinos es un aliviadero y el aliviadero parece que se les ha terminado, aunque siguen vendiendo. Eso me refiero, por supuesto, en el contexto, en el marco de los coches eléctricos, que son un trozo de pastel pequeño. ¿Qué ocurre? Que con los automóviles de combustión interna ya estamos viendo cómo los chinos se comen el mercado a pasos agigantados y el año 24 es el año de la gran sorpresa de una marca que se llama Omoda, que por momentos se ha metido en el top 15 de los modelos más vendidos en nuestro país apenas semanas después de haber entrado en el mercado. Una Omoda que con el Omoda 5, en un mercado como el mercado inglés, el segundo más grande de Europa, ya ha adelantado al grupo Fiat, que ahora mismo tiene muy poco producto y que ha tenido que cortar el 500 eléctrico porque va a hacer una reconversión del coche para volverlo a vender con combustión también. Y en definitiva, este es el caldo de cultivo en el que nos estamos moviendo. Las marcas tradicionales tienen muchos problemas, las marcas nuevas pujantes crecen, sobre todo en combustión y en hibridación, y ahora tienen igualmente el problema para 2025, esto lo tienen los europeos, los chinos, los japoneses, es directamente qué va a pasar con la norma de las emisiones y las multas, porque todo el mundo va a tener que vender vehículos con cero emisiones o con muy pocas emisiones de CO2 para compensar las sobreemisiones que traen los automóviles hibridados ligeros, que son los que más se van a vender con diferencia el año que viene, pero que siguen estando claramente por encima de esos fatídicos 95 gramos de CO2, como me he cansado de contarte aquí en el canal. Así que, querida familia, esta es la fotografía. Si hasta aquí la cosa ha estado caliente e interesante, a partir de aquí yo creo que se van a suceder las noticias y las decisiones, y salvo que haya una gran decisión y un gran consenso de Europa con China o de Europa con los fabricantes de coches respecto a las emisiones, nos vamos a hartar de darte noticias, de contarte sobresaltos y probablemente también cosas que no son muy agradables de contar a la audiencia, especialmente si te dedicas a la industria del automóvil en lo que se refiere a la fabricación. Y recuerda, aunque pienses que esto a ti no te afecta, yo siempre me aplico un mantra, que es que no desearás que a tu vecino le vaya mal, porque si le va mal a tu vecino es más probable que pasado mañana también te vaya mal a ti. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo viaje de la industria de la automoción, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.